tenemos programado. Vamos a hablar sobre cómo apoyar a nuestros niños con necesidades especiales en su proceso escolar. Vamos a darles estrategias prácticas para padres, maestros y terapeutas. En el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra terapeuta ocupacional Ana Pedraza, bienvenida, y la licenciada en educación preescolar Daniela Luzar. Buenas tardes, bienvenida, gracias por su tiempo. Es un placer para toda la audiencia de AKL, en nuestro AKL Academy, tenerlas aquí nuevamente, y el auditorio es completamente de ustedes. Adelante. Gracias, Dani. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo apoyar a nuestros niños con necesidades especiales en su proceso escolar. Entonces, primero, vamos a dar como una breve introducción de todo, ya después vamos a conversar un poquito sobre qué estrategias o qué planes podríamos utilizar desde mi punto de vista como docente, desde el punto de vista de Ana como terapeuta. Entonces, primero, los niños con necesidades especiales enfrentan desafíos únicos. Su día a día está envuelto en ¿qué? En terapias, citas médicas, actividades escolares y hacen que su rutina muchas veces sea tediosa. Y no podemos olvidar que simplemente son niños, niños cuales vidas deberían de estar rodeadas de lo que es el juego, la diversión, pero su realidad no es así. Entonces muchas veces los papás, que somos quienes estamos en ese proceso diario con los niños, también nos vemos envueltos en todo esto, pues nosotros no escapamos de esta realidad. Nos toca estar pendiente que si le toca cita médica, que si tiene terapia a una hora, tiene terapia a otra hora, viene la behavior y todas estas actividades que rodean nuestro día a día, quizás algunas personas pueden decir que es fácil, pero quienes lo vivimos sabemos lo tedioso que es y es una responsabilidad muy grande. Entonces, tener aparte de todas estas actividades un proceso educativo donde quizás la docente viene y nos quiere colocar actividades para que nuestro niño vaya al par con otro niño, teniendo mi niño responsabilidad y una necesidad totalmente diferente. Entonces, en eso queremos basar esta charla, en cómo como papás o como terapeuta o como docente puedo decirle al docente o a la institución que mi niño tiene necesidades especiales, por lo cual debemos hacer adaptaciones. Adaptaciones en la planificación, adaptaciones en la metodología de evaluación y todas estas actividades escolares que rodean a nuestros niños. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con qué necesidades son las que presentan nuestros niños. Primero, tenemos las necesidades de atención médica. Acá, pues, vamos a dar un ejemplo. Mi niño tiene una discapacidad motora. Entonces, ¿qué necesita mi niño que tiene una discapacidad motora? Puede necesitar una prótesis, puede necesitar un mobiliario, puede necesitar tratamientos o medicación. Y todo esto tengo que estar yo pendiente. ¿Yo quién? Yo el docente, yo el papá, yo el terapista, porque si en mi tiempo el niño requiere tomarse un medicamento o adaptarse a un nuevo mobiliario, tengo que apoyarlo en ese proceso. ¿Cierto, Ana? Sí, Dani, tienes razón. Como mencionas, los desafíos que enfrentamos cada uno de nosotros, ya sea como papá, como docente, como profesional de salud, lo más importante y que queremos empezar a revisar el día de hoy es tener esa comunicación efectiva entre todos como grupo, ¿cierto? Como equipo, porque aquí no está el niño por un lado, el terapista por el otro, el papá por el otro, sino que en la medida en que trabajamos como equipo y como grupo, ayudamos a que el desarrollo de nuestros niños pues vaya de la mejor manera.
La idea hoy es compartir qué necesidades se nos ocurren, que se nos vienen a nosotros, en especial a los papás. Vamos a primero abordar a papá. Como papá, ¿qué pasa? Tengo mi niño, em, y está yendo al colegio. ¿Qué pasa cuando está yendo al colegio? ¿Cuáles son esas necesidades que enfrenta uno como papá? Entonces, tú, por ejemplo, Dani, ¿qué has observado que son como los desafíos más grandes que un papá enfrenta? Primer desafío que nosotros como papás podemos presentar es el tiempo. El tiempo porque nosotros queremos estar en todo, pero a la final sentimos que no estamos en nada. Porque toca primero estar pendiente de que si el niño tiene una cita, llevarlo a la cita, pero también tengo un trabajo, pero también le dejaron un trabajo extra del colegio. Entonces, todo eso es como que la mayor necesidad que nosotros tenemos, que sentimos que esas 24 horas no nos dan abasto. Y dormimos, pero no dormimos porque no descansamos. Siempre queremos alcanzar lo mejor con nuestros niños. Es cierto, el tiempo es muy importante. Por ejemplo, bueno, antes de decir una sugerencia que a mí se me ocurre y que es como una estrategia que me encanta trabajar y recomendar, ¿tú qué has trabajado en casa en cuanto a esa necesidad? ¿Qué has podido hacer tú como mamá que te ayuda a tener un mejor manejo del tiempo? Bueno, primero necesito establecer prioridades. Sí, es lo primero que tengo que hacer. Y lo segundo es apoyarme en alguien, porque sola no puedo. Entonces necesito apoyarme en alguien con quien yo pueda contar, sea mi pareja, sea mi mamá, sea, o sea, la persona más cercana que yo tenga. Entonces me necesito apoyar en esa persona y sobre todo llevar una agenda, un horario, porque muchas veces a mí se me tienden a olvidar las cosas y pues me toca decir, ok, el niño tiene tal cosa, tiene una actividad el viernes, tiene que hacer, tengo reunión de padres, todo lo tengo que colocar en la agenda porque si no, se nos tiende a pasar. Ujú. Acabas de tocar un punto importantísimo que era algo que yo quería decir y es los horarios, las agendas. Creo que en muchos de nuestros Academy Academies hemos hecho el énfasis en lo importante que es tener un horario y un horario visual, un horario en el que pueda yo anotar, si a mí como papá, como adulto me funciona el calendario, anotar las tareas del día a día. Esa es mi forma, pero imagínense si yo como adulto, como papá, como persona grande, tengo que tener a la mano todas las cosas que tengo que hacer, pues pongámonos en los zapatos de nuestros niños. Nuestros niños necesitan también tener un horario. Entonces, es importante que haya como unas rutinas establecidas entre qué es lo que va a pasar en el día o cómo es su clase. Si hablamos en clase, entonces, ok, tener esa rutina de que va a tener clase de educación física, va a tener clase de matemáticas, va a tener clase de ciencias, que tenga esa estructura de qué va a pasar en su día. Y asimismo, esa misma estructura es importante trabajarla en casa, trabajarla que, ok, antes de ir al colegio pasa este tipo de cosas, desayunas, te bañas, bueno, actividades básicas. Cuando llegas del colegio, entonces tenemos el tiempo de un descanso, de tomar merienda, de hacer las tareas, ¿sí? Es importante esa rutina, esa estructura. Para uno como papá funciona mucho ese calendario. Me encantan los planeadores, los calendarios grandes en donde yo puedo anotar lo que pasa también en X fechas, ¿cierto? O también funciona, a muchos nos funciona en el refrigerador tener como la lista de tareas del día. Lo importante es que sea un espacio y un lugar en donde lo podamos ver, ¿sí? De nada sirve tener yo mi agendita muy linda con todas las tareas del día a día, pero no la miro. Entonces ahí es muy importante esa parte. Ahora, otra cosa que nos ayuda a los adultos es la tecnología. Entonces, claro, yo, por ejemplo, coloco alarmas, coloco los recordatorios, ¿sí? Y creo que eso como adultos nos funciona mucho para lo que tú mencionas, citas médicas, reuniones con docentes, bueno, cualquier tipo de la terapia, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia que para mí es de las más importantes y que nos puede ayudar muchísimo a todos, no solo a los niños, sino a nosotros como adultos. Em,
Bueno, eso es importante. Qué otro desafío has encontrado en el camino como papá? Bueno, yo, como, no tanto como papá, voy a hablar ahorita como docente. Ok. Como docente, yo el mayor desafío que veo son las adaptaciones curriculares. Porque sí, pues en papel se ve muy lindo decir que la ley establece que nosotros como docentes podemos tener niños con necesidades especiales dentro de nuestra aula de clases. Ok, perfecto. Y los niños deben de ser evaluados y debemos de crear actividades donde ellos sean protagonistas en la creación de su propio aprendizaje. Ok, entonces como docentes muchas veces, no voy a decir que siempre porque no todos los docentes son iguales, pero muchas veces hacemos la adaptación curricular en planificación, pero en mi jornada diaria, en mi día en el aula, no lo hago. Entonces, acá vamos a darles unas pequeñas estrategias de qué podemos hacer. Primero, si yo veo que mi niño con necesidad especial, que puedo tener uno, dos, tres niños en el aula, y yo veo que mi niño no tolera estar toda una jornada sentado allí detrás de una mesa, esperando que todos los profesores den clase, yo veo que mi niño con necesidad no lo puede hacer. ¿Qué puedo hacer en este caso? Crear una actividad dinámica, una actividad didáctica, una pausa activa, donde, pues si yo veo que el niño necesita actividad, los pongo a saltar, a hacer un juego, una canción, cualquier cosa que me los active a todos. En este caso, yo puedo hacer una voz de mando, o puedo tener un silbato, o puedo crear un, una actividad que ya todos los niños sepan que en ese momento viene la Va a actividad pasar. dinámica o el juego. Ujú, Y también, ¿por qué no? Podemos decirle a los niños que ellos mismos creen una actividad para los días. Y así también los incluimos en la actividad. ujú. ¿Qué otra cosa podemos hacer si al contrario mi niño es demasiado activo y yo necesito traerlo a la aquí y a la hora? Yo puedo crear una actividad de relajación. Puedo atenuar las luces, colocar una musiquita de fondo, decirle que cierren los ojos y empiezo a contarles una historia, un cuento. Empiezo a crearles un mundo diferente donde ellos se relajen, donde yo los pueda atraer. Incluso lo puedo hacer en relación al proyecto que estemos trabajando. Todo lo podemos relacionar, unir. Ujú. La idea es crear todas estas estrategias. Bueno, otra cosa, muchas veces queremos evaluar a un niño con necesidad especial, igual como evaluamos a todos los otros niños del aula de clase. Y eso es un error, totalmente un error, porque si mi niño con necesidad especial sabe del tema, pero no le gusta escribir porque no quiere, porque X o Y, suceda lo que suceda, él no quiere, pero él sabe del tema, yo puedo evaluarlo de otra manera, de otra forma. Les voy a contar una anécdota. Hace mucho tiempo, como docente, estaba trabajando con lo que son las restas o sustracciones, no sé cómo le llamen. Ok, para hacer una resta o una sustracción, tenemos el sustraendo, que es el número que está arriba, y el minuendo, que es el número que está debajo. Cuando lo vamos a hacer, regularmente utilizamos los dedos. Entonces, si yo digo que yo tengo 10 y le voy a quitar 3, ¿cuánto me quedan? Me quedan 7. Pero mi niño con necesidad especial, él lo hacía diferente. Él venía y colocaba el minuendo en su cabeza y sumaba para llegar al sustraendo. Es increíble, ¿cierto? Pero da el resultado. A ver, ¿cómo hacía él? Si él tiene 10 y le va a quitar 3, él colocaba en su cabeza 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Resultado es el mismo. Es el mismo resultado. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños nos dan las estrategias.
ellos mismos son quienes nos dan las actividades de cómo les gusta aprender y qué es lo que quieren hacer. Ahí voy a decir algo muy importante y es que eso va tanto como docente, como papá, como terapista, y es aprender a conocer a nuestros niños, por lo que acabas de decir, ¿cierto? Puede que mi niño no aprenda igual que el otro niño, pero tiene su forma de aprender. Entonces, en la medida que yo los conozco, que yo identifico cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas, si le es más fácil aprender con canciones o, por ejemplo, como tú lo mencionas, tienen un razonamiento lógico diferente o les es más fácil con guías visuales o moviéndose. Entonces, si yo salto 10 veces y después, no sé, es un ejemplo, y después ya salto solo 7, bueno, la idea es encontrar la manera en que ellos identifiquen y se sientan que están aprendiendo. Lo más importante en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, y esto no solo va con los niños, sino con todos los seres humanos, es esa retroalimentación también positiva y el sentir que lo disfrutamos. En la medida que uno disfruta lo que hace, uno aprende mejor, uno logra relacionarse con las demás personas, uno se siente que lo está logrando. Entonces, ahí muy importante es esa es otra estrategia que queremos compartir y es esa retroalimentación positiva, enfocarnos en lo bueno, en lo que hemos avanzado, no siempre, porque muchas veces, y pasa mucho entre docentes y papás, o a veces también desde el lado terapéutico, como que nos enfocamos es en retroalimentarle al papá lo que está mal, ¿sí? Como que todavía no logra leer, no logra restar, no logra sumar y no nos enfocamos en que, mira, es que está identificando los colores de esta manera o está haciendo la suma o la resta de esta manera, le es más fácil a él, ¿cierto? Ahora, no necesariamente tenemos que siempre usar ese tipo como de aprendizaje como siempre hemos venido haciéndolo, sino también a veces tenemos que ser flexibles, como tú lo mencionas en cuanto a las evaluaciones. Entonces, estrategias en cuanto a las evaluaciones es mirar cómo les es más fácil a ellos. Pues sentirse evaluados sin sentirse evaluados, ¿sí? Entonces, si yo sé que no le gusta escribir y que le cuesta, que se demora, entonces lo puedo hacer que me lo diga de forma oral. O si, por ejemplo, tengo preguntas de selección múltiple y sé que se le dificulta, entonces en vez de que me haga check de la respuesta buena, que haga check de todas las malas, le debe quedar la buena. Entonces, son diferentes estrategias o maneras de lograr llegar a entenderlos. Si tengo que evaluar, en el caso de evaluar, no poner tiempos límites. A veces el tiempo hace que los niños se estresen, que los niños no logren en realidad demostrar sus habilidades. Entonces, esa es otra estrategia. Si, por ejemplo, volvemos al tema de escribir, le cuesta mucho permitirle tipearlo, ¿sí? O que me entre con los trabajos, por ejemplo, es un trabajo que es largo, que bueno, que le cuesta. Entonces, mirar la flexibilidad de cómo logramos que ellos igual nos produzcan la actividad, pero de una manera que sea más fácil para ellos y que se sientan que lo están aprendiendo, que lo están logrando. Entonces, ahí la tarea de todas las personas que estamos alrededor de los niños es conozcámoslos, identifiquémoslos. Lo que acabas de decir en cuanto a involucrarlos, a que ellos sean los que creen también las actividades, eso también es una buena herramienta. Y también es importante que no siempre sea el mismo niño, ¿sí? Porque como maestros yo sé que se enfrentan retos de que cada uno quiere ser el protagonista todos los días, entonces yo no puedo tener todos los protagonistas todos los días, tengo que turnar, hoy lo haces tú, mañana el otro, y así sucesivamente, y vuelve otra vez el tema de la rutina, de la estructura, de que yo tengo el calendario, entonces cada uno ya sabe cuándo es el día que tiene que él es el que es el líder en el salón, el que ayuda a los amigos, entonces es ir trabajando poco a poco con esas estrategias, ir buscando la manera
manera de encontrar que ellos aprendan de una forma más divertida, más lúdica, más organizada también, ¿cierto? Algo importante, una cosa es ser flexible y otra cosa es ser desorganizado. Entonces, con los niños con necesidades especiales necesitamos tener una organización, necesitamos tener una estructura, necesitamos anticiparles qué va a pasar, qué vamos a hacer, hay un cambio, vamos a tener otra clase, llovió, no podemos salir al parque. Hay que anticipar y contarles siempre qué va a pasar, que ellos sepan, que ellos entiendan. Así va a ser más fácil manejar esa frustración que sucede en muchos casos cuando hay cambios en ese tipo de rutinas y actividades. En cuanto a lo de conocerlos, porque colocabas dos ejemplos del niño activo, del niño que te quiero activar y el que quiero como calmar, es eso, ¿cierto? Es el identificar cuál es su necesidad como tal. Y como lo mencionas como docente, esa estrategia de involucrarlos a todos es maravillosa, porque no se trata de que la pausa activa solo está el niño ahí solo corriendo, haciendo, por ejemplo, una actividad física y los demás amiguitos no lo están observando. Entonces, como que si yo involucro a todo el grupo, si yo los hago a todos partícipes de la misma actividad, va a ser algo que les va a ayudar a todos, porque no solo los niños con necesidades especiales tienen necesidades, todos nosotros tenemos necesidades. Hay un punto en el que nosotros nos cansamos de estar leyendo o de estar escuchando o de estar sentados. Entonces, el tener esas pautas o esas pausas dentro de las actividades, dentro de las clases, ayuda muchísimo en el proceso del aprendizaje también. Sí, otra cosa que también tenemos que tener presente es tratar de colocar al niño lo más cómodo que él pueda estar. Ejemplo, si yo tengo un niño que tiene parálisis cerebral y para él es más cómodo estar sobre un cojín que estar sentado en una silla, ¿tú crees que si él va a estar sentado en una silla en un lugar donde no está cómodo, él va a prestar atención? ¿Va a aprender algo? Pues no lo va a hacer. Si tengo un niño que tiene una deficiencia en la vista y no puede observar bien, tengo que tratar de darle el mejor lugar para que él pueda observar todos estos aspectos que aunque nos parezcan triviales o pequeños, hay que prestarles atención y hacen que ese aprendizaje en el niño sea totalmente diferente y llegue a ser un aprendizaje significativo. Ujú. Yo como mamá me ha sucedido que mi niño no es nada tranquilo. Entonces, cuando a él le toca hacer una ponencia o explicar algo en el colegio, entonces yo trato de explicarles, siendo docente, siendo mamá, trato de explicarle todo el tema y él es un niño visual, entonces yo le trato de contar la historia de tal forma de que él se la vea en su mente y ya sí él tenga la idea de lo que él va a decir. Él nunca dice lo que yo le digo, ya les voy diciendo desde ahí, él siempre dice lo que él quiere, pero ¿qué sucede? Que para que él sepa lo que él está diciendo, yo, una técnica que me dio Ana, por cierto, es que lo grabe. Entonces, a él le encantan los TikTokers, estos que son YouTubers, toda esta red que hay ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Él comienza, hola, buenas, y empieza él como a explicar todo el tema y tal, y explica todo, 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 y sale del tema y vuelve y sale. Y yo vengo y le pongo la grabación y le digo, ve, esto tratemos de arreglarlo, esto no va, esto sí, y así al momento de que él le toque explicar, le sale excelente. Siempre es la mejor nota. Nunca en los escritos, pero en todos los que son verbales o le toca explicar, él sobresale. Porque su fortaleza es el habla, esa parte. Y mira que esa estrategia te funcionó. Puede que a otro niño no le funcione esa Sí, estrategia, viéndose. Pero, por ejemplo, grabarse cuando hay ese problema de la lectoescritura, o de cuando están en ese proceso de leer, el que ellos se graben y se escuchen, es una muy buena estrategia de retroalimentación. pues sí, Es para algunos. para algunos, sí. Para Igual. algunos porque hay otros que cuando se escuchan y saben que se están quedando, se frustran. Entonces, eso les causa una impotencia y ya no quieren hacer nada de eso. Pero Dani, ahí entra la misión del adulto.
ya sea papá, docente, terapeuta, entra la misión del adulto de lograr redireccionar esa frustración de que, mira, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Qué tal si decimos esto y así te sientes más cómodo? Ahí entra la misión de nosotros los adultos en fortalecer esa parte emocional de nuestros niños también, esa autoestima de que lo pueden hacer, de que lo pueden lograr. Pero, por ejemplo, ok, a nuestro niño no le funciona esa estrategia, a nuestro niño le funciona dibujar. Entonces, claro, hay niños que les funciona explicar la tarea o hacer el dibujo y viendo el dibujo lo explican perfecto, ¿cierto? Sí, Entonces, son diferentes estrategias que a todos no nos funcionan, pero hay, en la medida que conocemos a nuestros niños, esa le va a funcionar mejor o que la otra, ¿cierto? Ahí sí. lo más importante, y vuelvo al tema de conocer a nuestros niños, no solo es también conocerlos, identificar, sino comunicar. Porque si yo sé que mi niño aprende de esta manera, por ejemplo, y yo no se lo comunico a la docente, a la maestra, pues ella no va a saber cómo evaluarlo, por ejemplo, o lo va a Sí, evaluar de la forma regular y yo voy a decir, pero mi niño se sabe todo, él me lo dice. Entonces la maestra te va a decir, no, pero no me lo escribe. Entonces, ahí es donde entra el tema de las adaptaciones curriculares curriculares, sí. en términos de qué quiero calidad, quiero cantidad o qué quiero, qué me quiero asegurar cuando yo evalúo a un niño, que le está aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra esa flexibilidad de cómo logro llegar a entender y saber cómo lo evalúo o cómo miro lo que está aprendiendo. Ahora, el docente también puede ver algo en clase que no le comunica al papá. Mira, es que el niño está haciendo unos dibujos increíbles, pero tú como papá nunca lo pones a dibujar. Entonces, claro, es esa comunicación entre todas las personas que están alrededor del niño en retroalimentar y en mirar qué es lo que funciona. Porque a veces lo que me funciona a mí puede que te funcione a ti como papá en casa, pero si yo no lo comunico, si yo no hago esa retroalimentación, pues no vamos a lograr como todos engranar ese proceso y ayudar a nuestro niño a que florezca, que es la idea de todos los procesos. Sí, total. Bueno, proseguimos. Otra necesidad es el acompañamiento y los seguimientos. Acá entran todos los aspectos. Primero, si yo como docente sé que mi niño ya alcanzó la meta, pues simplemente, ok, meta cubierta, se plantean otras. Pero muchas veces, ok, ya la alcanzó, esperemos a la siguiente planificación y volvemos a colocar otras metas, ya con él no vuelvo a trabajar. ¿Qué es lo que sucede regularmente? Pero no debe de ser así. La evaluación es simplemente, como docentes, saber que el niño adquirió el conocimiento. Que como él me lo vaya a demostrar, es la herramienta o la forma en la que yo lo voy a evaluar, es otra cosa. Ejemplo, si yo estoy evaluando escritura y el niño, pues sus letras no se entienden muy bien, yo trato, junto con la mamá, junto con los que le dan terapia, de trabajar más que toda esa área, que es la que veo que le está faltando. Porque si ya él tiene la lectura bien, porque muchos niños tienen buena lectura, pero mala escritura, aunque suene divagando ahí, pero es así. Entonces, ¿qué sucede? Tratemos de, ok, ya esto lo logró, sigamos trabajando en eso porque hay niños que después dicen que se les olvidan las cosas. Hablo desde mi experiencia. ¿Qué hago? Vuelvo otra vez al moldeado de las letras hasta que él entienda lo que está escribiendo. ¿Qué otra cosita podemos hacer acá? Aparte de lo que estamos hablando de lo que son las adaptaciones curriculares, la metodología de evaluación, es incluir a todos, porque el proceso de socialización de un niño con necesidad es algo un poco complicado,
porque ellos mismos son quienes se discriminan muchas veces, porque tienen una condición, porque tienen una discapacidad, porque simplemente se le dificulta algo. No vamos a decir X o Y, pero siempre tienen una dificultad en algún proceso. ¿Qué sucede? Podemos colocarle a un niño que de su misma edad a que le colabore. Ven, vamos a trabajar los dos y podemos hacer tal actividad, colorear, ven, vamos a colorear los tres, coloco un niño, el niño con necesidad especial y yo también, mira, comenzamos por los bordes, tratando de no salirnos del contorno. ¿Para qué? Para que el niño no solamente vea, ok, la profe dibuja lindo porque es la profe. No, tú también lo puedes lograr controlar, lo que es la pinza, lo que es el control y no salirnos del contorno. Y lo puedes hacer con otra persona. Y aparte, ¿ellos qué van a hacer? Ellos simplemente no solo van a colorear, ellos van a comenzar a hablar. Y ya allí estamos iniciando un proceso de socialización. Todos los niños aprenden por el juego. Y el juego y la socialización son los que nos hacen los seres humanos empáticos que somos. Porque si no tratáramos con otra persona, no nos importara nada. Y lo importante de ser un ser humano y por lo que no nos han podido reemplazar la tecnología es por eso, porque somos sensibles, somos empáticos, podemos ayudar al otro. Y al niño siempre le gusta ayudar a otro, siempre quieren ser el adulto responsable. Entonces podemos colocar un niño, no siempre el mismo, podemos variarlo y así hacemos que todo el grupo se conozca, interactúen, se apoyen entre sí y todo va a ser mucho más fácil. Quizás hay veces podemos decir como docentes que es más fácil que los niños no se hablen porque tengo el salón más sanito, porque si todos son amigos se forma el despelote, ¿no? Pero no, eso es lo divertido de la educación, que así el niño aprende mucho más rápido y no se le olvida. Yo recuerdo, yo a veces me pongo a conversar con mi hijo y él viene y me dice, mamá, no grites que me rompes el tímpano. Y yo, por favor, ni estoy gritando. ¿Dónde escuchó eso? Porque yo nunca digo eso. Me dice, lo que sucede es que un compañerito, Miguel, sufre del oído. Entonces, su oído medio le está afectando el tímpano. O sea, él me estaba explicando todo. O sea, cosas que para su edad, un niño de 6 años, no. Yo quedaba como que ya va. Y todo eso, ¿de dónde lo aprendió? De un suceso que pasó en el colegio, que fue aislado a todo lo que la profesora estaba dando. Y es algo que le quedó, o sea, le marcó tanto que fue significativo, hasta el punto de que él conversaba y ya lo incluyó en su conversación normal, porque él sabe de lo que está hablando, se apropia del conocimiento y lo puede expresar de una manera fácil. Y esto de verdad es fascinante y hace que uno como papá o como docente se sienta orgulloso, porque los niños, o sea, cada vez que ellos hablan y pueden expresar lo que han aprendido, eso es una satisfacción que no se puede llenar con nada. O sea, eso es algo que es pleno para todos, la verdad. Y me parece que es lo más valioso de la enseñanza y por lo que muchos llegamos a ser docentes. Es simplemente por esos pequeños momentos de satisfacción. Tienes toda la razón. Eh, Tocas varias cosas importantes. Bueno, uno, el de las experiencias significativas, que ese es como lo que tú dices, como en la medida que para ellos es significativo, ahí hay un aprendizaje. Entonces, la tarea de este conversatorio del día de hoy es empezar a ser más observadores en esas experiencias significativas que les brindamos a nuestros niños. También tocaste algo en cuanto al tema de memoria, que eso es algo que pasa con muchos de nuestros niños, son dispersos, se les olvida, pero a veces puede ser que es que no nos prestaron atención, ¿cierto? Entonces, algo
que me parece muy importante es, bueno, en primer lugar, ese contacto visual. Siempre que hablemos con nuestros niños, miremoslos, miremoslos a los ojos, que nos miren. Muchas veces nos enfocamos a hablar repetitivamente o dar una instrucción, pero no nos están mirando y tal vez no nos están escuchando tampoco. Entonces, en la medida que yo hago ese contacto o lo toco de las manos y hago un contacto más físico, más presencial, pues para ellos tal vez sea mejor o más fácil como retroalimentar esa información o sí, como que les llegue en realidad la instrucción como la queremos trabajar nosotros como adultos. Muchas veces nosotros damos instrucción, pero y creemos que nos entendieron. Entonces, eh, otra estrategia es el retroalimentar, ¿cierto? Asegurémonos que sí nos entendieron. Si la instrucción es muy larga, partámosla, fraccionémosla, demos pasos más pequeños. Muchas veces el paso tan largo se le dificulta a nuestros niños, sea en casa, ve y trae los zapatos que están debajo de la mesa. Entonces, como que, ¿dónde dejaste los zapatos? Ve y los buscas, o tus zapatos azules, sí, como damos la instrucción, demos más pistas, demos esa parte de una manera que a ellos lo entiendan mejor. O en clase, no, es que tiene que colorear de azul el círculo que está encima del cuadrado, debajo del árbol. Bueno, si es una instrucción muy larga, entonces fraccionémosla. ¿Dónde está el círculo? Busca el círculo, ¿sí? Tratemos de hacer que nuestros niños entiendan las instrucciones de una manera que la entiendan y obviamente que en la medida que ellos lo entiendan, ellos la pueden ejecutar. Entonces, esa parte de retroalimentación me parece súper importante. Dime, Dani. No, en cuanto a eso también hay que darles el tiempo que ellos requieran, porque hay niños, ejemplo, tenemos una evaluación o estamos haciendo una actividad física y mi niño tiene una ligera falla motora donde le cuesta un poquito más saltar, como por ejemplo, saltar. No vamos a hablar de caminar, sino saltar o bajar o subir escaleras. Si yo lo apresuro en su proceso, no lo va a lograr. Tenemos que darle su tiempo. Así estemos apurados porque muchas veces el corre-corre, no tenemos el tiempo para decirles, ok, estoy contigo, hazlo cuando te sientas preparado, sé que lo puedes lograr. Hizo uno y se cansó, perfecto. No importa, mañana lo podemos hacer muchísimo mejor. Tratar de que siempre él lo haga en su tiempo. Que quiere presentar el examen porque él quiere hacerlo igual como todo el grupo. Y él se siente capaz, ok, pero no le demos el mismo tiempo que los demás niños. Porque muchas veces ellos quieren estar en el mismo proceso, en la misma metodología de todos los demás niños al momento de ser evaluados. Y lo podemos hacer, ¿por qué no? Y acá entra lo que es la flexibilidad. ¿Dónde vamos a ser flexibles? En el tiempo. En el Porque tiempo quizás y la para él, instrucción. Si de pronto todos hacen, no sé, 10 ejercicios de matemáticas, pues a él le colocamos 5 o 3 dependiendo de sus capacidades. Ahí entra esa parte de evaluar cómo lo voy a redireccionar. Bueno, sí, igual claro. aquí este tema es súper extenso, nos podemos quedar hablando horas y horas, pero para cerrar, importantísimo, bueno, uno, esa retroalimentación positiva. Dos, esa comunicación efectiva entre todas las personas que estamos alrededor de nuestros niños. Dígase papá, terapista, maestro. Siempre tratemos de comunicar, hacer reuniones recurrentes en donde podamos hablar en cuanto a su proceso, cómo va, entre todos pactar esas estrategias de qué funciona y cómo vamos ayudando a nuestro niño a avanzar en su aprendizaje. Lo otro también, la organización, no solo del tiempo, sino del espacio. Es importante que nuestros niños tengan un espacio organizado, ¿sí? Que tengan una buena luz, donde ellos se sientan a hacer sus tareas, en donde ellos pueden hacer sus actividades sin que haya tantas distracciones de ruido o diferentes aromas. De pronto hay niños
que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, son altamente sensibles a los olores o a otro tipo de estímulos que es importante también que ese espacio en el que ellos se ubican a trabajar sea un espacio adecuado, como lo mencionaste anteriormente también, las posturas, estén cómodos, que estén de una manera que ellos puedan en realidad ejecutar las actividades. Em, y bueno, estar haciendo evaluación continua en realidad en términos de cómo vamos avanzando, siempre elogiándole, involucrándolo también en actividades de casa. Si nosotros involucramos a nuestros niños a que nos ayuden en tareas de casa, le explicamos el por qué, no se trata de que él haga todo, se trata de que, ok, mamá hace esta tarea, papá esta, el niño hace esta, ¿cierto? Como que todos tenemos tareas y responsabilidades, eso también les ayuda a ellos a sentirse que pueden lograrlo y tienen esa autonomía también para enfrentarse a las diferentes pues, retos que se enfrentan a nivel general. Entonces, lo más importante de verdad es que mantengamos una comunicación, que pidamos ayuda. Si necesitamos ayuda, pidámosla. No estamos solos. Hay siempre grupos de ayuda, profesionales, bueno, diferentes personas. Entonces, sí, el comunicar todas estas necesidades y poder encontrar una solución es lo más importante para que apoyemos a nuestros niños a salir adelante. Y sobre todo en el proceso escolar, que es un proceso desafiante en todos los niveles. Em, ¿Algo más que quieras acotar, Dani? No, yo pienso que lo más importante y una de las estrategias más valiosas que podemos utilizar es el horario. O sea, llevar una agenda. Yo en lo particular utilizo un tablero donde yo coloco, el tablero está en la habitación del niño y yo coloco todas las actividades del niño escolares. Y yo en mi celular llevo lo que son los procesos médicos y todo esto, porque sí necesito alarmas y no se me olvida. Entonces, es el ser organizado con este tipo de cosas, yo considero que es lo mejor de lo mejor. Y otra cosa, que si somos papás y vemos que mi niño no está recibiendo la atención que merece, por favor luchemos por esa atención, porque él tiene todo el derecho de recibirla. Ujú, Y tanto la institución como el docente deben de brindárselas. ujú, Exijamos evaluaciones, porque si sabemos que el niño conoce del tema y simplemente porque por X o por Y o porque el niño ese día se sentía mal, estaba recibiendo un cambio de medicación y de verdad físicamente no estaba preparado para un examen o una prueba, yo como papá que sé todo el proceso que el niño está llevando, puedo exigir una evaluación donde el niño yo le pueda decir, ok, él ese día estaba en cambio de medicación, de verdad no estaba preparado para eso y deben de volverle a evaluar y calificarlo, porque todo esto influye. influye en su motivación y ahí va como mi frase cierre y es que celebremos los logros, por pequeños que sean, reconozcámosle y celebremos esos pequeños progresos, pequeños o grandes progresos que nuestros niños van desarrollando, porque eso va a fomentar todo lo que tiene que ver con su autoestima y motivación. Y recordemos que lo más importante no es como tal una calificación, sino en realidad el aprendizaje efectivo que ellos están teniendo en su vida. Muchas gracias, de verdad. Dani, puedes colocar, por favor. Bueno, muchas gracias. De verdad, apoyar a los niños con necesidades especiales en su proceso escolar es un esfuerzo colaborativo que puede marcar una gran diferencia en su éxito académico y bienestar emocional. Muchas gracias por acompañarnos, por compartirlo. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el chat y estaremos atentas a responderla en la medida de nuestras capacidades. Nos pueden seguir en redes, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube. Todas estas charlas están quedando grabadas para que las puedan repetir, las puedan compartir. Y si encontraron de valor esta información, pues nos encanta que nos dejen sus opiniones. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Daniela Luzardo y a Daniela por su compañía también y estar siempre acá en Academia Academy. Gracias.
Gracias y nos vemos el 5 de junio con nuestro siguiente AKL Academy. Gracias, Ana. Gracias, Daniela. Hasta Gracias. luego y feliz día. Feliz tarde. Bye.